Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por el espacio acá que ofrecen desde la revista Vitalia y a todos los participantes también. Bueno, en esta ocasión vengo entonces en representación de la Universidad de Manizales y especialmente como doctorando en Historia y Estudios Humanísticos de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Entonces voy a presentar una serie de reflexiones en el marco de la tesis. Parto entonces acá también de una premisa en la cual considero que el campo de los derechos humanos es un combate allí por la producción, circulación y consumo de sentidos y significados sociales que prescriben formas de vida con el otro y lo otro. Acá parto entonces para relacionar lo que son el discurso de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Para ello, entonces, les recuerdo que los derechos humanos, desde el derecho internacional humanitario también, y de los derechos humanos, se ha construido como definición para los derechos humanos como todos aquellos que corresponden por nuestra sola condición de ser personas sin que sea necesario cumplir con requisito o exigencia adicional alguna. Vamos a tener entonces allí también ese concepto de dignidad humana siendo transversal para sus principios filosóficos que le dan ese fundamento a los derechos humanos. Vamos a tener allí entre esos principios los de universalidad, progresividad, irrenunciabilidad, interseccionalidad y los de interdependencia e indivisibilidad. Vamos a centrarnos entonces en el de interdependencia e indivisibilidad para mostrar de qué manera no podríamos gozar de ningún derecho humano si no pudiésemos disfrutar de todos los demás derechos. Desde esta perspectiva, entonces, partimos también por fines, digamos, analíticos, a la clasificación histórica de los derechos humanos en tres generaciones, ¿cierto? Haciendo la salvedad que expresándolos de esta manera, no estamos diciendo que cada generación esté dividida de la anterior, puesto que partimos obviamente de este principio de interdependencia e indivisibilidad. Entonces, bueno, nos han hablado de los derechos humanos desde tres generaciones, una de derechos civiles y políticos, una de derechos económicos, sociales y culturales, y una última generación de derechos al desarrollo, al medio ambiente y la paz. Se hablan en la actualidad pues también de otras generaciones, de cuarta generación, por ejemplo, pero para el momento considero pues que sigue funcionando esta clasificación. Cada una de esas generaciones va a responder también a unos contextos históricos, a unas necesidades puntuales y a unos sujetos que van a encontrarse allí. Vamos a tener entonces en la primera generación ese sujeto va a ser el individuo y se va a producir especialmente en el marco de la Revolución Inglesa, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa, etcétera. Y vamos a tener allí entonces que esa primera generación va a ser allí una lucha entonces por los derechos civiles y políticos. De la misma forma vamos a encontrar entonces diferentes acontecimientos y un contexto social diferenciado también para esa segunda generación de los derechos económicos, sociales y culturales, donde el sujeto allí que requiere, que demanda, que lucha por esos derechos, ya viene siendo también un derecho colectivo. Por último, en esa tercera generación vamos a encontrarnos allí ya en el marco de la globalización, de revoluciones anticolonialistas, de un proceso también de efectos adversos del desarrollo económico, del modelo de desarrollo social que se fue construyendo también de mano de la industrialización y todo el proceso pues de modernidad científico-tecnológica, política, ¿cierto? Y vamos a tener entonces allí los derechos de tercera generación y especialmente para relacionar allí con los derechos de la naturaleza, como mostraré ahorita, ya sería entonces el derecho al medio ambiente sano, limpio, en el marco
los instrumentos de protección de los derechos humanos a nivel internacional, sabemos que tenemos el sistema internacional vía ONU, en la cual va a haber unos instrumentos genéricos, unos particulares, van a haber unos mecanismos de protección vía convenciones y otros no convencionales, así también como teniendo allí el Comité de Derechos Humanos, por ejemplo. Y a nivel regional, pues vamos a tener el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No me voy a detener en estos instrumentos y quiero que veamos entonces también los derechos de la naturaleza desde una concepción paralela a la de las tres generaciones de derechos humanos. Podríamos decir que esa construcción de los derechos de la naturaleza ha estado también anclada a unas generaciones de paradigmas culturales a la hora de concebir la relación del ser humano con la naturaleza. Entonces podríamos decir que una primera generación antropocéntrica que estaría vinculada con esa tercera generación de derechos humanos, donde nos hablan de los derechos colectivos y a un medio ambiente sano, ¿cierto? Tendríamos también una segunda generación ya de un tipo más biocéntrica, donde se empieza a reconocer también la dignidad intrínseca de otros seres vivos, especialmente de los sintientes. Y tendríamos otra generación paradigmática que sería ya una ecocéntrica y que vamos a encontrar, por ejemplo, en la Constitución del Ecuador, donde ya no solamente esos derechos de la naturaleza estarían refiriéndose a seres sintientes en específico, sino también a las relaciones que hay entre elementos abióticos y no abióticos en los ecosistemas. Por eso, digamos, en la actualidad en países como Colombia se ha tomado también esta categoría jurídica de la naturaleza como sujeto de derechos para hablar, por ejemplo, de la Amazonía como sujeto de derechos, del río Atrato como sujeto de derechos. Tendríamos entonces acá también, tomando el paralelo que les mostraba anteriormente. Listo, ya en la Constitución entonces ecuatoriana se habla de principalmente de tres derechos que tendría la naturaleza: a que se respete integralmente su existencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, y a que toda persona o colectividad pueda exigir a la autoridad pública el cumplimiento de esos derechos. Vamos a ver entonces, acá porque ya creo que el tiempo se me va acabando, de qué forma entonces hay una indivisibilidad e interdependencia entre los derechos humanos, y podríamos empezar a pensar desde esa propuesta teórica y cultural de los derechos de la naturaleza, cómo derechos humanos y derechos de la naturaleza podrían también verse desde estos principios de indivisibilidad e interdependencia que se han construido desde el discurso de los derechos humanos. Listo, entonces tenemos, por ejemplo, un derecho de primera generación como el derecho a la vida, ¿cierto? Que ha emanado, por ejemplo, de declaraciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de otros instrumentos también, que nos dicen que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Pensemos si sería posible que se nos garantizara ese derecho a la vida sin un derecho, por ejemplo, como el derecho a la alimentación, que lo hemos clasificado en derechos de segunda generación. En la Declaración Universal que se nos dice en el artículo 25, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Listo, entonces vamos viendo de qué forma se configura allí esa indivisibilidad e interdependencia entre estos dos derechos de primera y segunda generación para pensar ese derecho a la vida. Tendríamos un derecho de tercera generación ya por allá en el año 2021 con una resolución del Consejo de Derechos Humanos. Allí ya se reconocía también el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. Entonces piensen ustedes si se podría garantizarle a la población y a los individuos ese derecho a la alimentación sin tener un medio ambiente limpio, saludable, sostenible, si nosotros no garantizáramos esas condiciones, por ejemplo, para que se pudiesen producir los alimentos, ¿cierto? Acá ya me voy a detener un poco más ya en
un derecho de la naturaleza desde ese paradigma ecocéntrico, tomando aquí como referente la Constitución ecuatoriana en el artículo 71, que nos dice que la naturaleza tiene derecho al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Aquí considero también que podría haber una indivisibilidad e interdependencia entre esos derechos humanos y los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si no garantizamos, ¿cierto?, que los ecosistemas puedan regenerarse, que se respeten los ciclos biogeoquímicos, ¿de qué forma se podría entonces garantizar un medio ambiente sano, ¿cierto? O tener las condiciones adecuadas para la producción de alimentos. Bueno, voy cerrando con las conclusiones para estar aquí pues como con el tiempo adecuado. Finalizaría entonces con que es inevitable que la evolución del derecho internacional de los derechos humanos se conduzca hacia la comprensión de un engranaje de la vida más complejo a partir de su carácter sistémico, ecológico, concatenado. También que los derechos de la naturaleza se presentan como una alternativa civilizatoria que replantea los cimientos de nuestros modelos de desarrollo social, que es necesario que los derechos humanos se piensen desde su indivisibilidad e interdependencia. Muchas gracias a todos por su tiempo, enfocados pues en escuchar esta presentación.